Golpe de timón número 6, con ustedes nuevamente. ¿Cómo se llama el programa de hoy, Iber? ¿Cómo gobernar en esta nueva etapa, Nino? Y es importante diferenciar nuestro título en dos planos. Primero, efectivamente estamos en una nueva etapa, aún a pesar de que estamos dentro del marco de la continuidad del proceso revolucionario. Pero evidentemente, después de la muerte del presidente Chávez y la conducción ahora de Nicolás Maduro Moro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, implica inevitablemente ubicar el contexto en una nueva etapa, por una parte. Y por la otra, Eiber, el asunto de quién gobierna creo que queda muy claro. Gobierna desde el punto de vista ejecutivo y desde el punto de vista político Nicolás Maduro Moros. Pero tenemos que ubicar esa jefatura y ese gobierno a partir de dos elementos fundamentales: el discurso del presidente de la República en golpe de timón, efectuado en el mes de octubre del año 2012, y también que le da nombre, por cierto, a nuestro programa a través de la web, y también el discurso hecho por el presidente de la República en el 8 de diciembre del año 2012, cuando irrevocablemente le solicita al pueblo que apoye a Nicolás Maduro Moros como su relevo. Así mismo es. El presidente Chávez en varias oportunidades, en reiterados momentos, hizo un llamado a la inclusión. Por eso hemos querido conversar sobre cómo gobernar en esta nueva etapa, a propósito del reciente triunfo electoral de Nicolás Maduro Moro, apoyado por un total de 14 fuerzas políticas, 14 partidos políticos que brindaron su respaldo y apoyo para que finalmente triunfara el pasado domingo 14 de abril. Y resulta que, a pesar de los pocos días que tiene este gobierno en funciones, ya se han comenzado a escuchar pues voces de representantes de organizaciones como los Tupamaro, el Partido Comunista, Corriente Revolucionaria Venezolana, el PPT, que precisamente están pidiéndole al gobierno que por favor se les incluya para tener la posibilidad de incidir en la definición de políticas públicas. No se trata de la repartición de cargos. Por eso es muy importante, Nigmer, tener bien presente que este gobierno es el gobierno del gran polo patriótico, no es el gobierno de una de sus fuerzas, no es el gobierno del PSUV, a pesar de que es la principal fuerza política que sustenta a este gobierno. Y también es el gobierno que debe incorporar las voces de los movimientos sociales, de las comunas, de los consejos comunales, y en ese sentido aplaudimos la iniciativa que recientemente ha emprendido el presidente Nicolás Maduro, quien ha encomendado a la compañera Cilia Flores a reunirse en La Viñeta con representantes de estas otras organizaciones aliadas, a quienes, por cierto, estuvimos en riesgo de achacarle la responsabilidad de la merma de los votos que se observó en esta última contienda electoral. Eiber, mandar obedeciendo. Cuando el presidente de la República el 8 de diciembre nos pide apoyar a Nicolás Maduro, una de las cosas que indicó muy claramente es que Nicolás Maduro deberá iniciar un proceso de gobierno, de inclusión, en donde todas las fuerzas deben ser parte y el pueblo debe ser el que gobierne. Y él debe ser un ejecutor de las instrucciones del pueblo. Por supuesto, en esta nueva etapa, todavía estamos sin duda alguna en una etapa de transición en donde el duelo por la muerte del presidente Chávez y la costumbre de la conducción de la dirección del presidente Chávez todavía se hace presente. Sin embargo, él nos fue durante 14 años para poder tener la capacidad de ir asumiendo la responsabilidad de la soberanía y del ejercicio de la democracia protagónica del pueblo venezolano. Cosa que paulatinamente se va evidenciando. Cada vez que en una alocución presidencial de Nicolás Maduro el pueblo levanta su voz, hace observaciones desde el punto de vista propositivo y crítico y le hace observaciones en función de hacer correctivos, en función de las políticas públicas, ahora de este gobierno de calle que ha iniciado el presidente Nicolás Maduro, sin duda alguna que lo que se está evidenciando es la capacidad de conducción, de ejecución y no solamente de demanda que tiene el pueblo venezolano en ese sentido. Pero Nigmer, además recordemos que habían una serie de insatisfacciones ya acumuladas que, como tú muy bien lo dijiste en su momento, no es una situación nada fácil para nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Había ya una gran cantidad de insatisfacciones acumuladas, razón por la cual el presidente Chávez, el pasado 20 de octubre del 2012, en su primer Consejo de Ministros, luego de haber salido triunfante en las elecciones del 7 de octubre de ese mismo mes, pues entonces invoca el poder del pueblo y llama a todo el país a incorporar, a hacerle caso, a escuchar los reclamos de la población. No olvidemos que en esa oportunidad el presidente Chávez aumentó alrededor de 900.000 votos, Nigmer, mientras que Enrique Capriles Radonsky aumentó 2,5 millones de votos. Es esa la alerta
ante la cual el comandante Chávez pues hace este llamado de inclusión y llama otra vez a las 3 R, a la revisión, a la rectificación y al reimpulso. Por eso es muy importante el gobierno de calle que ha emprendido nuestro presidente Nicolás Maduro Moro para poder escuchar a toda la población, porque veníamos acumulando, vuelvo y repito, un lastre de insatisfacciones en los últimos años de gobierno por todo el burocratismo, la corrupción y la ineficiencia que estaba prevaleciendo en ciertas instituciones del Estado. Ahora fíjate, Iber, yo creo que un elemento importante, especialmente en relación con el tema del gobierno de calle, es tratar de aprender de los errores cometidos del parlamentarismo de calle que se desarrolló en la Asamblea Nacional durante la presidencia, no solamente de Nicolás Maduro, sino posteriormente en la presidencia de Cilia Flores. Hubo críticas, y críticas muy constructivas, dentro incluso de la misma Asamblea Nacional en relación con la metodología y los resultados que arrojó el hecho de colocar todos los sillas, mesas, sonidos, refrigerios, y generar una sistematización que muchas veces no terminaba conduciendo en la práctica a aportes concretos a elementos legislativos que pudiesen ser herramientas transformadoras. En ese sentido, aprendiendo de esa lección que se generó en ese momento, estoy absolutamente seguro que el mecanismo que se está generando en este momento ha tomado en cuenta esos elementos. Pero lo importante es establecer la metodología para poder desarrollar y poder sistematizar todas esas experiencias de contacto directo con las organizaciones sociales y con las organizaciones políticas en cada uno de sus espacios naturales. La posibilidad de generar sistematización, además de ordenar por áreas, y posterior a ello asignar responsabilidades según cada una de las demandas que se generen a las instituciones públicas correspondientes y después hacer un espacio de seguimiento de cada una de esas demandas, generando alertas de previsión en relación con los tiempos para el cumplimiento de las demandas, a partir del hecho de hacer una asignación de recursos viables para la resolución de esos problemas, es un elemento fundamental que implica entonces la posibilidad de aprender haciendo. Pero además de eso, también tener la posibilidad de un proceso de investigación, acción participativa. Asumir el proceso de gobernar como un proceso metodológico de investigación que permita determinar las prioridades del pueblo y después buscar las resoluciones a esos mismos problemas o sistematizar las que sean planteadas por el mismo pueblo para después asignarle recursos y canalizar las soluciones, creo que aportaría mucho en función de convencer y de hacer copartícipes a las personas de que efectivamente ese gobierno de calle tiene un impacto real y concreto en la ejecución de políticas públicas. Y para que eso se lleve a feliz término, amiga y amigo, es muy importante que no sea el gobierno quien pague y se dé el vuelto. Por eso es trascendental la inclusión, al menos de representantes de las 14 fuerzas políticas aliadas en torno al gran polo patriótico, para que le puedan hacer seguimiento a esas demandas de la población. Porque si dejamos solo al gobierno, pues resulta que son nuestros propios funcionarios quienes, queriendo o sin querer, han incurrido en falla. Y ese es el rol de los partidos políticos, servir de canalizadores de las demandas de la sociedad. Ese es el rol que estamos acá invocando, llamando a que se restablezca de los partidos políticos de la alianza, porque en la medida en que exista la posibilidad de que ellos participen, pues existirán visiones distintas al del burócrata que sí está en funciones. Y así el PPT, el PCB, el MED, Corriente Revolucionaria, todos los partidos podrán aportar esa pluralidad de visiones para hacer el control político sobre el gobierno y de esta forma sí llevar a feliz término las demandas que la sociedad está planteando y la resolución de sus problemas. Porque si es solamente los funcionarios de un ministerio que se encargan de recibir las quejas acumuladas sobre la gestión de su propio ministerio, pues no es muy difícil pues, pensar que habrán grandes dificultades para que ellos mismos corrijan. Y a veces no por falta de voluntad, sino por la necesaria incorporación de otras visiones externas, que en este caso podrían suplir estos partidos políticos del gran polo patriótico. 3 elementos ahí, Iber, para complementar e ir finalizando el programa. 1. La Contraloría Política por parte de esas organizaciones políticas que conforman el gran polo patriótico, incluyendo el PSUV. 2. La necesidad de una Contraloría Social, que las organizaciones sociales formen parte precisamente de velar y hacer seguimiento para el cumplimiento de las políticas públicas emanadas de ese gobierno de calle. Y 3. La necesaria transformación del Estado. Eiber, tenemos una deuda histórica. Tenemos un Estado liberal, burgués,
con un gobierno revolucionario y en construcción del socialismo. Eso genera dificultades y es una deuda de hace 14 años. Transformar las estructuras del Estado es un elemento fundamental para que esa cultura del servidor, del empleado público se transforme por la del servidor público. Si no hay una transformación, no hay un clic en cuanto a la cultura del funcionario público hacia un servidor público, por supuesto que mucho se hará, pero en el mar, en función del logro de los objetivos y del legado desarrollado por el presidente. Ahora, Nigmer, yo creo que no hay problema si alargamos un poco más esta sexta entrega de Golpe de Timón, porque tú has tocado un punto muy importante y es la de los servidores públicos. Pues resulta que en la medida en que los gobiernos más cercanos a la población también se incorporen en este proceso de revisión, rectificación y reimpulso, pues podemos tener esperanza de que tenga felices resultados. Y lo digo a propósito de las postergadas elecciones municipales y de las postergadas elecciones internas, particularmente de las fuerzas revolucionarias, que pues tuvimos que diferir esas elecciones en virtud del lamentable fallecimiento del presidente Chávez, pero que quedó pendiente, Nigmer. Y tú has desarrollado recientemente un artículo donde abordabas esta propuesta no solamente para poder fortalecer la base de nuestro gobierno, sino además incluso como una estrategia muy interesante a propósito de los caminos golpistas, los caminos desestabilizadores que está llevando adelante la oposición, y esta como una estrategia para poder neutralizarlos y forzarlos a incorporarse, a reincorporarse al juego institucional. Mira, lo primero, Eiber, en ese sentido es tener conciencia de que los tiempos están vencidos de los alcaldes y de los concejales. Los concejales tienen 8 años sin haber sido electos nuevamente. Eso ya es un retraso extraordinario desde el punto de vista del poder municipal. Y los alcaldes tienen ya unos meses, producto precisamente del desfase que tuvo que desarrollarse en el cronograma electoral de este año, en unas elecciones que estaban previstas para junio de este año y que por la muerte del presidente pues tuvo que correrse y todavía no hay fecha establecida para ello. Mi propuesta es muy puntual. Creo que es importante que el Poder Electoral ya fije la fecha para las elecciones municipales y convoque de inmediato a la inscripción de los candidatos a alcaldes y a concejales. Ahí quisiera ver yo a la oposición, ver cómo se arrincona, cómo se encuentra entre la espada y la pared en relación con una intención de deslegitimación del poder electoral permanente a nivel nacional e internacional, un no reconocimiento de los resultados, un no reconocimiento de Nicolás Maduro, pero ahí sí, cuando le favorece a ellos, porque tienen posibilidades de inscribir a un alcalde porque puede ganar en su municipio, entonces van y si se inscriben, si es legal, si es legítimo, si es bueno, si es bonito, si es barato el poder electoral. A mí me parece una excelente propuesta porque es una forma de forzar a la oposición, vuelvo y repito, a incorporarse al juego democrático, a menos que quieran lanzarse por el despeñadero, como lo hicieron hace algunos años, cuando decidieron no participar en las elecciones parlamentarias y dejaron la Asamblea Nacional en total poder de la fuerza revolucionaria. Ya hemos finalizado por el día de hoy. No sin antes recordarles que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, elgolpedetimon@gmail.com. También pueden hacerlo a través de nuestras cuentas Twitter, @golpedetimon, @eiberbarreto y @espereo. Algunas personas que nos han ofrecido soporte desde el punto de vista emocional, desde el punto de la recomendación técnica e incluso algunos que han ofrecido la posibilidad de recursos para el mantenimiento de este programa, les agradecemos su contacto a través del correo electrónico elgolpedetimon@gmail.com. Muchísimas gracias, nos vemos en el séptimo Golpe de Timón. Hasta entonces.